grandes condenas, grandes montos de penas a una banda integrada por policías y por civiles, por decirlo de alguna manera, el clan de los canteros, la banda de los canteros. No tiene una fisonomía para considerarla un cártel a la banda de los monos, pero sí, indudablemente fueron un grupo de personas, conformaron un grupo de personas que fueron engordando su capital delictivo, engordando su capital de violencia, su poder económico y además sus relaciones principalmente con distintos sectores de la policía, principalmente de Rosario. 37 años de condena de prisión para Monchi Cantero, para Ramón Machuca, 22 años de prisión pidió el tribunal para Guille Cantero y 6 años de prisión para el padre de estos dos últimos que mencionábamos, llamado coloquialmente y vulgarmente el viejo Cantero. Una causa que se inicia a partir de un crimen atroz ocurrido en septiembre del 2012, el crimen de un joven de 27 años que se trasladaba en su flamante coupé por Rosario. Martín Paz, alias el Fantasma Paz, es acribillado, es asesinado. Esto en septiembre del 2012. En el primer trimestre del 2013 se toma una decisión importante en la justicia provincial, sobre todo en Rosario, que es la de investigar con seriedad, podríamos decir, este tema, desde el juzgado del doctor Viena. Para eso se echa mano a una brigada, la brigada de judiciales, una brigada especial que tenía la policía en Rosario, y se empieza a investigar a la banda de los monos en todo lo que tiene que ver los delitos que generaban por afuera de la venta de drogas. Quien trabajó activamente en el seguimiento del expediente judicial y que obviamente tuvo un rol preponderante desde el Consejo y desde la situación de guiar a la pesquisa en ciertos momentos clave de la investigación, fue Jorge Barraguirre, que está con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, Héctor, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Sí, yo lo que quería, digamos, sí. Los aspectos centrales lo han llevado los fiscales, Héctor. Uno lo que puede hacer es tratar de aportar algún tipo de asistencia o de visión estratégica, de colaboración cuando, de acuerdo a la discrecionalidad técnica del fiscal, ellos lo requieren, ¿no es cierto? Tal vez lo más llamativo haya sido, allá por mayo, me parece, de 2013, no recuerdo exactamente la fecha, con motivo precisamente del crimen de Demarre, que luego se precipitaron los hechos y que se llevaron a cabo un importante número de allanamientos, que en todos esos allanamientos por primera vez en la historia judicial de la ciudad de Rosario estaban todos los fiscales presentes, los 12 fiscales con los que contaba el viejo Ministerio Público Fiscal, la asistencia del fiscal de Cámara, el doctor Guillermo Camporini, y creo que inclusive hasta participó el doctor Viena, que era el fiscal de Nene. Se le brindó la asistencia al doctor Viena, que el doctor Viena requería, ¿no? Entonces creo que, me parece que eso fue una de las cuestiones que pudieron poner al Ministerio Público y a la justicia de la provincia en otro lugar, es decir, tratar de entender que esto no era un crimen más, que no era un homicidio más, y que podía servir para torcer la historia. En ese momento hablabas del crimen de Demarre. Demarre era el dueño de un boliche ubicado en Villa Gobernador Galvez, en el límite con Rosario, llamado Infinity Nights, que termina siendo asesinado tras salir de los tribunales rosarinos, uno o 2 días después de haber sido asesinado en su boliche, el Pájaro Cantero. Menos de 48 horas. Menos de 48 horas. La banda de los monos entendió que Demarre, en tanto dueño de Infinity Night, tuvo responsabilidad en haber entregado al Pájaro Cantero. Exactamente. Y eso fue lo que motivó su respuesta. Y por otra parte, lo que yo recuerdo ese día, a las 2 o 3 de la tarde, en
despacho de la Procuración, me lo informa el doctor Camporini, y sale una instrucción para que él trabaje con todos los fiscales, que él estaba en turno, y si yo mal no recuerdo, el viernes se hicieron todos los allanamientos. Ahora, algunas otras particularidades que tuvo esto en cuanto a la asistencia, el rol que tiene la Procuración, ya le digo, es más de asistencia, es más de soporte, es más de infraestructura que de determinar una estrategia y una táctica concreta, ¿no? Y en ese rol, y ya con el diario del lunes, concretamente, porque además fue el lunes la condena, ¿cómo terminás interpretando si es que pudiste hacerlo y tratar de ubicar un momento histórico donde crece esta violencia? Porque evidentemente 2012, 2013, y esa violencia extrema del sicariato, de muchas de casas llenas repletas de dinero, de allanamientos con mucha droga, de amenazas, evidentemente te habían tenido un proceso, una gestación, un desarrollo y un momento, digamos, de mucho tal vez ese fue el momento, me parece, cúlmine, digamos, ese año 2013, 2014 fueron los momentos cúlmines en Rosario, donde la tasa de homicidios se elevó exponencialmente, ¿no? Yo diría que eso, después hay que rastrear las causas de ese fenómeno, pero me parece que en esos años eclosiona y obviamente tampoco encuentra bien parado, creo que ni a las fuerzas de seguridad, ni pero fundamentalmente en lo que a uno lo que le importa y lo que puede comentar es tampoco al propio Poder Judicial, porque se vivía una especie de transición desde el año 2007, donde había un código penal que había sido reformado, que todavía no entraba en vigencia, que entró a principios de 2014, el 10 de febrero de 2014, y eso también tenía su impacto en la comodidad con la que los órganos del Poder Judicial podían desempeñar su tarea, ¿no? Porque era como, bien como describía Gramsci, las crisis, donde un orden viejo comienza a finalizar y donde todavía lo nuevo no aparece, no terminaba de nacer, no terminaba de parir. Por eso fue un proceso que también tuvo sus marchas y contramarchas, sus tropiezos, sus fugas, sus situaciones poco claras, polémicas, etcétera, etcétera, ¿no? Tuvo la justicia provincial, el lunes condenó a... Perdón, de todas maneras nosotros estamos comentando, Héctor, con el diario del lunes, lo que es una decisión de primera instancia, digamos, ¿no es cierto? Eso que quede claro, porque digamos es un proceso en marcha todavía, donde la Fiscalía, y sobre todo ahora le corresponde, las defensas pueden apelar, las Fiscalías también están estudiando algunas absoluciones, algunos montos de pena. Hay que ver los fundamentos de la resolución para ver qué margen tiene hasta la propia Fiscalía para apelar, y y esto recién se va a conocer aproximadamente dentro de un mes, un poquito menos de un mes. Te iba a preguntar esto, involucrarse en el expediente judicial y estar conectado a la información fina de lo que se estaba sustanciando, por lo menos para mí, desde un lugar mucho más cómodo, definitivamente mucho menos importante, pero sí desde el lugar, digamos, del lector del expediente judicial, lo que a mí me causó mucho estupor fue la comprobación de una relación de nichos policiales deliberadamente formando parte gestionando el delito. Sí, incluso, vuelvo a repetir, habrá que estarse a los fundamentos de la sentencia del tribunal,
pero fijémonos que algunos miembros de la fuerza policial tienen montos de penas mayores que el señor Cantero padre, que como decías, el viejo Cantero que tiene la edad nuestra, o sea, el rechazo que se da del viejo. Pero digo, eso da la pauta de la inserción que tenían algunos miembros de la fuerza policial en la organización de esta asociación ilícita. ¿Y eso fue un óbice en su momento? Esa situación tan deliberada, tan... No, porque me parece en ese sentido la instrucción que llevó a cabo el doctor Viena me parece que se manejó por otro carril. Y tal vez de llevársela por otro carril con otra división, con otra brigada operativa, es lo que terminó generando este pie para las defensas, que me parece que sin éxito desde hace 4 o 5 años vienen reclamando en contra de la imparcialidad del doctor Viena, diciendo que es una investigación sesgada, que es una investigación que no pudo haber nunca nacido porque no había ningún motivo razonable para sospechar que este grupo de personas había cometido el homicidio de Martín Paz. Entonces, y lo mismo que también creo que se tuvo el cuidado, y también la Fiscalía en su acusación tuvieron el cuidado de no entrometerse con lo que retrataba en el editorial, que es el tema del negocio vinculado al narcomenudeo, ¿no? Y esto también se zanjó hace mucho, aunque es una cuestión que siempre se viene reiterando, pero esta cuestión habrá que recordar, se terminó en la Cámara Nacional de Casación en el año 2014, previo dictamen del fiscal de casación, el doctor De Luca, que dijo acá no hay ningún problema de competencia, el doctor Viena nunca excedió los límites de la jurisdicción provincial, y las nulidades que se venían invocando eran nulidades por las nulidades mismas. Entonces había algunos hitos importantes en el proceso que podían asegurar su marcha, dependiendo obviamente de las condiciones del contexto en el cual esa investigación estaba desarrollándose, esa instrucción estaba llevándose. Lo mismo también otro de los alegatos acerca de la supuesta pérdida de imparcialidad del doctor Viena, y de la falta de fundamentación que tenían sus decretos. Si uno mira con atención los decretos de interceptación telefónica que hizo el doctor Viena, uno puede decir que son impecables, y además no fueron exclusivamente los autos de interceptación telefónica a cargo del doctor Viena, es decir, ahí también intervinieron otros magistrados de instrucción, y por eso creo que en realidad esta labor es una labor integral de todo el Poder Judicial de la ciudad de Rosario. Ahí intervino la doctora Cogalla, la doctora Rodena, la doctora Vilota, el doctor Pérez Burrecho. Tuvo una intervención muy resaltada el Tribunal Pluripersonal, que anuló una parte del proceso abreviado vinculada a la causa de Mar, el doctor Fertita, el doctor Quesuani y el doctor Mascali, ¿no? Incluso colegas de opinión pública que seguían de cerca el caso, también como Hernán Lascano, digamos, también han sido centrales para que este proceso pueda terminar como terminó, por lo menos en primera instancia. Es probablemente una de las últimas causas del viejo sistema que va a terminar con una condena, de las socialmente relevantes. Yo creo que sí, me parece que no hay más tiempo. Me hubiera gustado presenciar o participar activamente en el rol de procurador, aunque más no sean el detrás de la escena y apoyando la operación de la Fiscalía de Cámara, pero me parece que no hay más tiempo, y gracias a Dios también que no hay más tiempo, porque también es hora de
que el sistema nuevo se consolide, que unifique la representación en los dos órganos de gobierno que el sistema tiene. Me parece que lo que hay que hacer ahora es que los recursos escasos que una provincia, un estado siempre tiene para atender necesidades múltiples e insatisfechas y crecientes, es que el sistema procesal penal de la provincia sea uno, y no que haya que andar adivinando esta causa de tal sistema, esta otra es de otra, quienes las impulsan, quienes no, quienes tienen las responsabilidades de delinear las políticas de persecución criminal, las políticas de defensa, ¿no? Me parece que eso es absolutamente necesario, y hacia eso apuntó el legislador con la ley 13.699. De hecho, hay corregime si soy inexacto, hay otro plazo de 6 meses para... No, ya no. Y si no se instó, digamos... Eso era con anterioridad, eso fue hasta el año 2016, que el año 2016 sí era el último año del denominado periodo de transición. La ley 13.004 diseñaba un periodo que no llega nunca a su fin, que es el sistema conclusional, que eso se produce por agotamiento de cada causa, pero sí un periodo de transición que duraba 3 años y que tenía 2 instanciaciones, una al principio y otra al final, 30 días antes de que vence el periodo de transición, no el sistema conclusional, porque mal puede una provincia legislar la extinción de la acción penal, que es una cosa que regula el Congreso en el Código Penal, ¿no? Y eso vencía el 29 de diciembre de 2016, 28, 29, 30, no recuerdo cuál era el último día hábil. Luego el gobierno prorrogó, lo llevó hasta agosto de 2017, y ahí se terminaban las chances de instar causas, y lo que hay que hacer es tomar esas causas que estaban instadas y ponerles fin por cualquiera de las vías normales o normales de extinción del proceso penal. Y el 30 de noviembre del año pasado la legislatura procedió a unificar sistemas y causas, y dejó reservado para el nuevo Ministerio Público Extrapenal un determinado número de fiscales para que puedan llevar adelante ese tipo de causas. Nosotros justamente a raíz de eso, ya previendo que ese era el camino normal, constituimos una red de fiscalías de interés general, junto con otras 13 procuraciones generales. Se hizo unas jornadas fundacionales de este tipo de fiscalías allá por el 2 y 3 de noviembre del año pasado, pretendiendo que los fiscales de interés general se dediquen básicamente a 3 áreas del derecho en las que cuentan con legitimación, pero obviamente nunca hubieran podido hacer la tarea normal frente a la obligación de acusar, que es en materia ambiental, es en materia de consumidores y en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Me das pie, Jorge, para preguntarte, además quiero traer a cuento es muy interesante ver a Jorge Barraguirre, una discusión que tuvo con Iván Cullen, lo pueden encontrar en la página 24 años, TVDoc, o más, o 25. En la página de Guillermo Tepper. 24, año 94, sí. Me parece que tiene que haber sido así antes de las elecciones de convencionales nacionales constituyentes. Barraguirre menos canoso, seguro. Seguro, todavía. En aquel debate con Iván Cullen. Con pelo pero sin cara. ¿Desde siempre te interesó la idea de la reforma? ¿Sos reformista o te interesó estar en esa cocina, por lo menos, no? ¿Fuiste asesor siempre me interesó estar en esa provincia del derecho, ¿no? En la parte del derecho público, del derecho constitucional, del derecho administrativo. En los años mis años de post-formación profesional fueron al lado de un profesor como Carlos Nino. Trabajé 5 años al lado de él. Habíamos hecho una serie de investigaciones que profundizaban en los trabajos del viejo Consejo para la Conciliación de la Democracia. Yo llegué a ser una especie de numerario en los años 88 del Consejo para la Conciliación de la Democracia, antes que llegue la administración Menem y le ponga punto final a esto. Luego se abrió el Centro de Estudios Institucionales, y allá en el año 92 culminamos con un proyecto normativo que sirvió de base después para que los asesores del expresidente Alfonsín
traten de consensuar las propuestas de reforma, la Constitución Nacional más importante que dio nacimiento al Pacto de Olivos. ¿Sí? Tuve el honor de ser asesor, tuve el honor de ser asesor del presidente Alfonsín con 28 años. Así que lo traigo ahora al presente. Siempre uno es... porque se está discutiendo, Jorge, bueno, está claro. Siempre uno es reformista. Es difícil a veces tratar de encontrar los momentos de transformación constitucional que una sociedad requiere. De hecho, hay un teórico muy importante del derecho constitucional norteamericano, de la filosofía constitucional, que es Bruce Zuckerman, profesor de Yale, que él sostiene y tiene libros escritos de que uno de los momentos de transformación constitucional importante de los Estados Unidos fue la década del 30, aun cuando todos sabemos que no hubo ninguna enmienda formal, y esto dio lugar a que haya toda una discusión muy importante acerca de si los procesos constitucionales solamente pueden tener nacimientos a través de lo que los americanos tienen en la quinta enmienda, que es el mecanismo, el artículo 5, perdón, que es un mecanismo muy parecido a nuestro artículo 30. O sea, un momento que se llama New Deal, ¿no? En el New Deal, exactamente, con Roosevelt, ¿no? Para Ackerman ese es uno de los momentos de transformación del derecho constitucional norteamericano más importante. Entonces, lo que decía, que por ahí es muy difícil de encontrar esos momentos de paz, de reposo, momentos que no son críticos, que no hay otras necesidades que atender, pero lo cierto es que yo me he criado bajo el signo de la crisis, es decir, no hay ningún gobierno que no haya sentido que está bajo alguna crisis. Por ejemplo, toda la litigación que hicimos en el CIADI, cuando me tocó defender la República Argentina en los tribunales arbitrales internacionales de inversión, nosotros veíamos ya que había defensas, esto es lo que había conversado con el procurador en su momento, el doctor Guglielmino, que había defensas que prácticamente no tenían sentido ya. Por ejemplo, alegar en el año 2007 el tema del estado de necesidad para no modificar el régimen tarifario de las empresas concesionarias de servicio público, se hacía una defensa francamente difícil bajo lo que se denomina el estado de necesidad en el derecho internacional consuetudinario, ¿no? Porque uno veía los gráficos en los alegatos de los actores, que todos los precios subían 200, 300%, y se ponía una línea chata en roja el aumento de los servicios públicos, ¿no? Y esto es parte de los problemas que hoy estamos viviendo. Es decir, que también lo que hay que entender es que a veces cuando uno trata de suprimir un proceso institucional de revisión, por ejemplo, integral de tarifas, y en algún momento termina rompiendo la paz de la institución, es decir, que la institución, en lugar de estar al servicio de un cambio suave, termina transformándose en una situación opresiva, o en una situación donde uno pareciera que las instituciones no están para servir las necesidades populares. ¿Crees que, bueno, está claro que no hay una condición de reposo, tomo la palabra que mencionabas, en esta coyuntura, pero sí que sigue siendo interesante la discusión de incorporar derechos de la niñez, derechos de las minorías, derechos sexuales? ¿Puedo decir algo, Héctor? Yo creo que eso es cierto, eso de lo que señalas es cierto, pero tal vez lo más importante que me parece que algunos institucionalistas hemos aprendido en estos años de democracia es que tal vez es más importante hoy asegurar mecanismos institucionales que permitan la satisfacción de derechos que aumentar la lista de derechos, ¿no? Por ejemplo, yo veía, no he tenido a la vista el proyecto del Poder Ejecutivo, de noticias que están en el ámbito público, de prensa, pareciera como que hay una predisposición actual ahora a que, por ejemplo, las empresas públicas declararlas intransferibles, ¿no? Es decir, que van a ser siempre estatales, igual que la caja de jubilaciones, que no se pueda transferir a la nación, que no se puedan privatizar, es decir,
que no puedan mejorar, quiero decir, si uno lo toma de esa manera, pareciera de que las empresas nunca van a poder estar bajo incentivos de mercado. Entonces, me parece que también... Las empresas de servicios esenciales. Si las empresas, claro, si las empresas de servicios esenciales van a ser monopólicas, me parece que tienen que tener un correlato también constitucional los entes reguladores. Nosotros no tenemos entes reguladores en materia de electricidad, sí, y tenemos uno de agua que viene funcionando anémicamente porque, digamos, tiene excelentes profesionales. Creo que está a la vista lo que han hecho con la resolución 120 días pasados, señalando los problemas que hay con el aumento de tarifas, pero su dictamen no es vinculante y al mismo tiempo seguimos con un régimen transitorio de contratación entre la empresa y la provincia. Entonces, creo que sí hay una oportunidad que no me corresponde a mí establecerla, pero digo, es interesante que al lado de estas declaraciones de que van a ser siempre monopolios públicos, tengamos un correlato regulatorio importante, vinculante, no meramente consultivo, digo. Entonces, ahí las instituciones comienzan a funcionar con el objetivo que tienen que tener. Y ahora mencionabas que probablemente sea más, no quiero interpretarlo, pero creo haber interpretado esto, trabajar sobre los mecanismos institucionales que garanticen resolver los problemas a la gente de a pie que ampliar la lista de derechos. Ahora, estos mecanismos institucionales hoy están al alcance de la legislatura y del Poder Ejecutivo, hoy. A ver, depende, digo, ¿por qué digo esto? Porque las listas de derechos están muy ampliadas. En el 94 lo que hicimos fue ampliar la lista de derechos, por vía de una segunda parte de la primera parte, un segundo capítulo de la primera parte de la Constitución, porque no se podía modificar, te acordarás que no se podía modificar la primera parte del 1 al 33, entonces después aparecen los otros artículos del 1 al 35. Y por otro lado, se incorporaron los tratados internacionales de derechos humanos, con lo cual la lista de derechos uno la puede mejorar, pero ya hay un piso importante. Ahora, el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, no está constitucionalizado. Entonces uno lo puede tener como una autolimitación del Poder Ejecutivo, pero no deja de ser importante o no deja de ser atrayente poder incorporarlo y lo que se denomina poder atrincherarlo. Es decir, cuando uno lleva una institución a la Constitución, uno la trinchera porque sabe que la política ordinaria no va a poder modificar esa institución. Por eso también hay que tener mucho cuidado con qué cosas se llevan a la Constitución, porque uno la rodea de tantas garantías que después no sabe cómo salir, ¿no? Entonces eso lo llaman el atrincheramiento de una institución, ¿no? Esa institución no va a poder ser modificada nunca más por el debate democrático en la legislatura. Y está también el problema de qué llevar, porque tampoco lo puede alcanzar la discusión democrática, ¿no? Entonces uno puede tener una generación que diga yo privatizo el agua o yo privatizo las cárceles. Digo, una generación que lo puede pensar y puede obtener una mayoría en torno a eso. Y cuando uno lleva a la Constitución la idea contraria, uno le está diciendo a la generación futura que eso es una materia que queda al margen de la discusión política democrática futura, ¿no? Termina blindándola. Blinda algo. Entonces, si nosotros vamos a tener empresas públicas, lo lógico es también que tengamos un contralor, un contrapeso. No hay nada desde el federalista que pueda funcionar exitosamente si no tiene un contrapeso. Jorge, gracias por la visita. Tuvimos un montón, nos queríamos charlar un rato más, pero... Muchas gracias, Héctor. No sé si fui claro, pero bueno, claro, gracias por la invitación. Gracias, Jorge, por la visita.